Millones de personas comienzan una nueva rutina de dieta y ejercicio un lunes con la mejor de las intenciones. Y para el jueves, pues más de la mitad ya ha tirado la toalla. Sí, es un clásico. Y bueno, es muy común pensar que es por pereza o por falta de fuerza de voluntad. Claro, se hace culpa a la mente. Pero la realidad es que los músculos están sufriendo un proceso de demolición microscópica tan severo que el simple acto de bajar unas escaleras se convierte en una tortura absoluta. Totalmente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasaría si algo tan sencillo como el aceite de pescado pudiera apagar esa alarma de dolor desde el interior de la célula? Es que suena a ciencia ficción. Sí, pero es un cambio de paradigma total. A ver, normalmente cuando se aborda el sedentarismo y la obesidad, el enfoque clínico es brutalmente matemático, ¿sabes? Calorías que entran por calorías que salen. Y se ignora todo lo demás. Exacto. Se ignora por completo la fricción mecánica y fisiológica del inicio. La inflamación no es una debilidad moral de la persona, es una respuesta de supervivencia del tejido que literalmente incapacita el movimiento normal. Ya. Y cuando el dolor entra en la ecuación con tanta violencia, pues el hábito se rompe en pedazos. Eso es. Y precisamente sobre cómo hackear esa respuesta de dolor para que el ejercicio deje de ser un muro de hormigón armado es de lo que trata esta inmersión profunda. Para quienes buscan entender la vanguardia de la ciencia deportiva, hoy traemos un análisis detallado de una publicación reciente y, la verdad, sumamente reveladora. Muy reveladora. Se trata del estudio titulado, a ver que lo lea bien, Effects of Omega-3 Supplementation on the Delayed Onset Muscle Soreness After Cycling High Intensity Interval Training in Overweight or Obese Males. Un trabajo impecable, de verdad. De los doctores Niromli Makaje, Ratri Ruantai y Sudatip Saktan. Sí. Se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine en junio de 2024. Específicamente en el volumen 23, páginas 317 a 325. Y bueno, lo brillante de este ensayo es cómo fusiona la nutrición clínica preventiva con la fisiología del esfuerzo máximo. O sea, abordando un problema cotidiano con herramientas de laboratorio. Exactamente. Pues la misión de hoy es entender cómo esta intervención tan específica intenta resolver una crisis monumental para la salud de la población. Porque la obesidad es un problema global y la receta médica típica siempre ha sido hay que moverse más. El típico consejo de cajón. Sí, pero el problema es que el típico trote suave, el ejercicio continuo de intensidad moderada, pues fracasa estrepitosamente para mucha gente. Falla por falta de tiempo, por puro aburrimiento o por lesiones articulares. De intervalos de alta intensidad, el famoso HIIT, se presenta como el santo grial. Es que quema muchísima energía. Quema energía, mejora la salud cardiovascular en tiempo récord y requiere muy pocos minutos. O sea, parece la solución perfecta. Sobre el papel, desde luego lo es. El HIIT provoca adaptaciones metabólicas muy superiores al ejercicio tradicional. Mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta la biogénesis mitocondrial, que, para que nos entendamos, es básicamente la creación de nuevas fábricas de energía en las células. Qué bien suena. Pero claro, hay un inconveniente. Siempre lo hay. El inconveniente es la barrera de entrada. Someter a un cuerpo que no está adaptado a unas intensidades extremas tiene un coste celular altísimo. Y el precio a pagar es ese olor paralizante del que hablábamos. Y, oye, viendo esos gráficos anatómicos tenues que se proyectan ahora mismo ahí de fondo en tu biblioteca virtual, creo que es el momento perfecto para desmontar mitos. Me parece estupendo. ¿Qué es exactamente este dolor? Porque durante décadas, a quienes nos escuchan seguro que les suena, se ha culpado al ácido láctico de este sufrimiento, ¿verdad? Exactamente. Y es un mito que necesita desaparecer ya de los gimnasios. A ver, el ácido láctico o lactato se disipa del músculo como mucho un par de horas después del ejercicio. Ah, tan rápido. Sí. No tiene nada que ver con el dolor de los días siguientes. Lo que muestran esos gráficos a nivel microscópico es lo que en la literatura académica se define como DOMS, que es Delayed Onset Muscle Soreness, o dolor muscular de aparición tardía. O sea, las famosas agujetas de toda la vida. Las agujetas, sí. Pero la clave es la palabra tardía. No es el ardor de los pulmones o el quemazón del cuádriceps mientras se pedalea. Es ese dolor sordo y profundo que aparece de forma casi traicionera mucho después, como una resaca metabólica.
Esa es una gran analogía, una resaca metabólica. El DOMS comienza a manifestarse entre 24 y 48 horas después del estrés mecánico y alcanza su pico de dolor máximo entre las 48 y 72 horas. ¡Madre mía! Y puede arrastrarse durante casi una semana. Y ojo, no es simple fatiga. La teoría integrada que utilizan los autores del estudio describe una auténtica obra de demolición. Demolición literal. ¿Literal? Primero, las altísimas fuerzas de tensión rasgan las proteínas estructurales de las fibras musculares. Al dañarse la membrana de la célula muscular, el sarcolema pierde su integridad y el calcio exterior entra masivamente al interior de la célula. Un momento, espera, a ver. El calcio es bueno para los huesos, pero supongo que un tsunami de calcio dentro de una célula muscular actúa como una señal de emergencia química, ¿no? Es una catástrofe absoluta para la homeostasis celular. Ese exceso de calcio activa enzimas proteolíticas, es decir, unas proteínas cuya única función es devorar y degradar otras proteínas. ¿Ostras? Sí, estas enzimas empiezan a destruir las estructuras del sarcómero, que es la unidad contráctil del músculo. Esto provoca que el contenido de la célula empiece a filtrarse al torrente sanguíneo. Y claro, esto atrae a todo un ejército de células del sistema inmunológico para limpiar la zona. ¿Y de ahí la inflamación? Eso es. Esa inflamación masiva hincha el tejido, comprime los nervios circundantes y genera esa sensación de rigidez e hiperalgesia. Básicamente, el cuerpo está destruyendo el edificio dañado antes de construir uno nuevo. Tal cual. Ahora, hay un detalle del estudio que es fascinante y cruel a la vez. Las personas con un mayor porcentaje de grasa corporal experimentan un nivel de daño muscular significativamente mayor después del HIIT. Sí, los datos son muy claros ahí. O sea, si alguien tiene un nivel alto de obesidad, sufre más daño tisular que alguien delgado haciendo el mismo esfuerzo relativo. Es como si la línea de salida ya estuviera más lejos para ellos. Es una desventaja biomecánica y fisiológica real. Y esto nos lleva a una decisión clave de los investigadores. ¿Por qué eligieron el ciclismo estático? El HIIT siempre se asocia con correr, hacer sprints en la pista o saltar cajas. Pues, lo fascinante aquí es que correr es, de hecho, una de las peores decisiones que puede tomar una persona con sobrepeso que intenta salir del sedentarismo. ¿Así? Sí, cada vez que el pie golpea el asfalto se absorbe un impacto enorme. Pero la clave fisiológica es el tipo de contracción muscular. Correr implica muchísimas contracciones excéntricas. Excéntricas, vale. Es decir, el músculo tiene que generar fuerza mientras se está alargando, para frenar el peso del cuerpo en cada zancada. Esas contracciones excéntricas son las que desgarran estructuralmente las fibras. O sea, para visualizarlo para los oyentes, es como estirar una goma elástica gruesa mientras se intenta con todas las fuerzas que se encoja. Tarde o temprano, las microfibras de la goma van a empezar a saltar y romperse. Exacto. Mecánicamente hay menos unidades motoras soportando mucha más carga. El ciclismo, por el contrario, elimina el impacto articular y es predominantemente concéntrico. El músculo se acorta mientras empuja el pedal. Eso es. E históricamente, en ciencias del deporte, se asumía que las contracciones concéntricas causaban un daño muscular mínimo o incluso nulo. Ah, fíjate. Pero este estudio revela algo crítico. Para una población obesa y sedentaria, incluso el ciclismo en una bicicleta estática, si es a alta intensidad, genera la rotura celular suficiente para desencadenar un DOMS incapacitante. Vale. Sabiendo entonces que el ciclismo HIIT es la ruta más segura, pero que aún así deja a los principiantes sintiendo que les ha atropellado un camión, ¿cómo entra en juego la intervención nutricional? Porque aquí es donde el diseño del experimento me parece pura relojería suiza. Es muy bueno, sí. Aunque tengo una gran duda al respecto. A ver, hablemos del diseño. Los investigadores reclutaron a 24 hombres jóvenes, todos sedentarios y con sobrepeso u obesidad. Realizaron un ensayo aleatorizado y doble ciego. Vale. La mitad de ellos recibió 4 gramos diarios de aceite de pescado puro, aportando altas dosis de omega 3, concretamente EPA y DHA. La otra mitad, el grupo control, tomó cápsulas placebo idénticas llenas de aceite de soja. Y esto se hizo durante 4 semanas exactas, antes de acercarse siquiera a una bicicleta. Vale, aquí va mi objeción. 24 personas. Suena a una muestra diminuta, sinceramente. ¿Realmente se pueden sacar conclusiones contundentes sobre fisiología humana con apenas 2 docenas de individuos en unas bicicletas estáticas? Es una duda muy válida. Y de hecho es muy común al leer estudios deportivos. Sin embargo, en la fisiología del ejercicio, controlar absolutamente todas las variables de un sujeto, me refiero a su dieta, su sueño, su gasto energético basal, y asegurar que su esfuerzo es máximo en un entorno de laboratorio cerrado.
Claro, controlar todo eso es muy difícil. Es costosísimo e inviable a gran escala. La fuerza de este estudio no está en el tamaño de la muestra, sino en el control hermético del ensayo doble ciego y en la homogeneidad de los participantes. Entiendo. Además, midieron marcadores bioquímicos directos, no solo encuestas de opinión. De hecho, el dato previo al ejercicio valida todo el experimento. Tras las 4 semanas, el índice de omega 3 en la sangre del grupo suplementado aumentó en un masivo 52,51%. ¡Wow! O sea, básicamente pasaron un mes construyendo una armadura microscópica, integrando ese omega 3 en las membranas de cada célula de su cuerpo antes de ir a la guerra. Una analogía perfecta. Y la guerra, o sea, la prueba física, no fue una broma en absoluto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Al final del mes, los sientan en el laboratorio y les aplican un protocolo de 20 minutos de Ironman. Una paliza. 8 segundos de pedaleo a máxima potencia absoluta, seguidos de 12 segundos de recuperación lenta. Y así en bucle. Manteniendo las pulsaciones casi al 90% de su límite cardíaco, que se dice pronto. Es que para visualizar esta tortura, o sea, imaginemos pedalear durante 8 segundos como si un depredador nos persiguiera y tener solo 12 segundos para intentar recordar cómo respirar. Sí, sí. Hacer eso durante 20 minutos seguidos sin haber hecho deporte en años es un suplicio. Es un shock monumental para el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. Pero el valor real del estudio ocurre después de que se bajan temblando de la bicicleta. Claro, en la recuperación. Es un suplicio. Es un shock monumental para el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. Pero el valor real del estudio ocurre después de que se bajan temblando de la bicicleta. Claro, en la recuperación. El marco temporal de observación es vital aquí. No se limitaron a sacar sangre al terminar y ya está. Midieron a las 24 horas y a las críticas 48 horas. Hacer este seguimiento pasivo es la única manera de ver cómo evoluciona la cascada inflamatoria, cómo se desarrollan los síntomas y cómo responde el cuerpo al trauma. Entonces, si miramos qué revelaron los análisis de sangre en esas horas críticas posteriores, vemos que los resultados son blanco y negro entre quienes tenían el aceite de soja y quienes tenían el omega 3. Hablemos de los marcadores del desastre. A ver. Empezando por la famosa CK, la creatina quinasa. Pues mira, la creatina quinasa es el chivato definitivo del daño muscular. Es una enzima que debe vivir estrictamente dentro de la célula muscular para ayudar en la producción de energía. Si se encuentra flotando libremente en el torrente sanguíneo, significa una sola cosa. Que las paredes del músculo tienen agujeros. Exacto. Tras el HIIT, como era de esperar, ambos grupos mostraron un pico de CK. El músculo se había dañado. Pero la divergencia es brutal en la recuperación. ¿Qué pasó a los 2 días? A las 48 horas, el grupo del placebo seguía con niveles altísimos de CK en sangre. El daño seguía abierto. Sin embargo, el grupo suplementado con omega 3 logró reducir esos niveles casi a la normalidad en el mismo tiempo. ¡Qué barbaridad! Es como si el omega 3 hubiera enviado, no sé, un equipo de soldadores microscópicos para sellar las fugas de la membrana celular en tiempo récord. Totalmente. Pero luego hay otro marcador, los glóbulos blancos, que son la infantería pesada del sistema inmune. Sí, exacto. En el grupo del placebo hubo un pico enorme e inmediato de glóbulos blancos circulantes tras el ejercicio. El cuerpo declaró un estado de emergencia sistémica preparándose para una invasión o un trauma masivo. Ya. ¿Y con el omega 3? En el grupo del omega 3, este aumento agudo y defensivo apenas se inmutó. Y, bueno, lo más revelador de todo es el tercer marcador, la proteína C reactiva, o CRP. Que es el marcador por excelencia cuando el médico quiere saber si hay una inflamación silenciosa o peligrosa en el cuerpo, ¿no? Así es.
Y resulta que no hubo cambios significativos en la CRP en ninguno de los dos grupos. ¡Ah, qué curioso! ¿Qué nos dice esto? Que el daño local por las microrupturas musculares estaba ocurriendo, pero el cuerpo no entró en un colapso inflamatorio sistémico. A ver, pero si la CRP no subió tanto y los glóbulos blancos se mantuvieron estables en el grupo del omega 3, necesito una explicación sencilla de cómo lo logra. Claro, porque he leído en el estudio palabras como prostaglandinas y eicosanoides. ¿Qué son exactamente y cómo actúa el omega 3 frente a ellos? En plan, como si se lo explicáramos a alguien sin conocimientos de biología. Vale, vamos a simplificarlo. Si conectamos esto con el panorama general, cuando una célula se rompe, libera unos ácidos grasos específicos de su membrana. A partir de esos ácidos, el cuerpo fabrica unas moléculas llamadas prostaglandinas y leucotrienos, ¿Vale? que pertenecen a la familia de los eicosanoides. Pensemos en ellos como bengalas químicas de socorro. Vuelan por la zona gritando, «Hay daño aquí, enviad células inmunes y causad dolor para que esta persona deje de moverse». O sea, son los mensajeros directos que le dicen al cerebro que envíe hinchazón y dolor agudo a esa zona en concreto. Justo eso. Normalmente, el cuerpo fabrica estas bengalas a partir de ácidos grasos proinflamatorios, como el ácido araquidónico. Pero si las membranas de las células están repletas de EPA y DHA provenientes del omega 3, el cuerpo usa estos componentes en su lugar. Ah, claro, porque ya llevan un mes tomándolo. Exacto. Y las prostaglandinas resultantes derivadas del omega 3 son biológicamente mucho menos agresivas. La alarma suena, pero es un murmullo, no una sirena ensordecedora. Así el daño se repara sin desencadenar una inflamación exagerada. Vale, pero espera, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Dispara. En el mundo de la hipertrofia y el culturismo siempre se ha dicho que la inflamación es necesaria, que el dolor y la hinchazón son las señales que obligan al músculo a crecer más fuerte. Si apagamos esas bengalas de socorro, ¿no estamos impidiendo también el crecimiento muscular a largo plazo? Que al final es lo que ocurre si se abusa del ibuprofeno, ¿verdad? Pues mira, esa es probablemente la pregunta clínica más importante del ámbito deportivo actual. Y la respuesta radica en la diferencia entre inhibir y modular. Modular. Fármacos como el ibuprofeno, que son antiinflamatorios no esteroideos, bloquean ciegamente las enzimas que crean estas prostaglandinas. Literalmente apagan la fábrica, ¿Y eso frena el crecimiento? lo cual a largo plazo sí entorpece la síntesis de nuevas proteínas musculares y frena el crecimiento. Pero el omega 3 no apaga la fábrica, simplemente le da una materia prima diferente. Modula la respuesta, cambiando un incendio forestal incontrolable por una quema controlada y eficiente. O sea, no suprime la reparación. Para nada. De hecho, la optimiza mediante la generación de moléculas llamadas resolvinas, que aceleran el retorno a la normalidad. Modula, no suprime. Es fascinante. Una quema controlada en lugar de un incendio. Pero, por muy impresionante que sea ver cómo bajan las enzimas en un tubo de ensayo, a nivel práctico, para alguien que ha decidido empezar a cuidarse, lo que le importa no son sus niveles de eicosanoides. Obviamente, ¿no? Le importa saber si al día siguiente puede sentarse en una silla o subir al autobús sin morderse los labios por el dolor. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Y aquí es donde los resultados en sangre se traducen al mundo real. Los investigadores evaluaron la percepción del dolor de los sujetos mediante una escala análoga visual del 0 al 10, probando acciones cotidianas como presionar el músculo o bajar un escalón. El infierno de las escaleras. Exacto. En la zona de los muslos, en el cuádriceps, el dolor subió en ambos grupos de manera similar, lo cual es casi inevitable tras 20 minutos de sprints en bicicleta. Sin embargo, en las pantorrillas, en los gemelos, la historia fue completamente distinta. Que sufren muchísimo, claro, porque al pedalear actúan como transmisores constantes de la fuerza, no tienen descanso ni para estabilizar. Exactamente. En los gemelos, la reducción del dolor fue estadísticamente muy superior y muchísimo más rápida en el grupo que había tomado omega 3. El dolor retrocedió de manera evidente en el momento donde el grupo placebo estaba en su peor fase de sufrimiento. Fíjate, y ese alivio tangible es lo que salva la motivación, sin duda. Pero no se quedaron solo en lo que sentían los sujetos, midieron el rendimiento puro. Evaluaron la recuperación de la fuerza bruta utilizando una prensa de piernas, buscando la repetición máxima, el famoso 1RM. Sí. Inmediatamente después del ejercicio, obviamente todos perdieron fuerza, estaban vacíos. Lógico, la fatiga neuromuscular inmediata no perdona a nadie. Pero al evaluar la curva de recuperación, se obró la magia. Esto plantea una pregunta importante.
¿Adivinas qué pasó? A ver, intuyo que el grupo del omega 3 volvió a estar al 100% antes. El grupo del omega 3 había recuperado sus niveles basales de fuerza a las 24 horas. En un solo día. En 24 horas. Estaban fisiológicamente listos para volver a entrenar. El grupo del placebo necesitó unas largas 48 horas, exactamente el doble de tiempo, para poder empujar la misma cantidad de peso de nuevo. El doble, madre mía. Por añadir un matiz, midieron también la flexibilidad articular y esta no varió en ningún grupo. Esto confirma que el problema de rigidez no era tendinoso o del tejido conectivo largo, sino netamente inflamatorio dentro del vientre muscular. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? O sea, si alejamos el microscopio y miramos el panorama completo, ¿cuál es el veredicto para esa persona que quiere romper el ciclo del sedentarismo? Pues que esto nos obliga a replantear cómo enfocamos la nutrición en las fases tempranas del ejercicio. Clásicamente pensamos, he entrenado, necesito un batido de proteínas. La proteína aporta los ladrillos para la reconstrucción. Claro, lo típico. Pero este estudio demuestra que el omega 3 es quien limpia la zona de escombros y diseña las carreteras para que esos ladrillos lleguen rápido y sin atascos inflamatorios. Un cuerpo con niveles óptimos de omega 3 transita por el trauma inicial de manera mucho más elegante, atenuando el daño celular y devolviendo la fuerza operativa en la mitad de tiempo. Una analogía perfecta, la verdad. No solo hay que comprar los ladrillos, hay que asegurar que la carretera no esté bloqueada por el humo y las ambulancias de la inflamación. Eso es. Bueno, llegando al cierre de toda esta información, las conclusiones que extraemos de este ensayo son de una aplicabilidad tremenda. Resumiendo lo fundamental. Una suplementación sostenida de 4 gramos diarios de omega 3, administrada durante las 4 semanas previas, logró atenuar de manera clara la destrucción celular, evidenciado por un menor escape de creatina quinasa en la sangre. A lo que sumamos los beneficios de superficie. Una mitigación acelerada del dolor muscular en músculos estabilizadores como los gemelos, y una recuperación de la fuerza contráctil máxima en tan solo 24 horas. Frente a las 48 del grupo de control. Exacto. Tras una sesión inicial de HIIT verdaderamente extenuante en población con sobrepeso. O sea, es una herramienta fisiológica formidable, y no por una simple cuestión de confort o, ya sabes, de sufrir menos por sufrir menos. Es una cuestión de supervivencia del hábito. Reducir el DOMS a la mitad significa que esa persona no va a cancelar su próxima sesión. Totalmente. Significa no romper la cadena de la constancia en esos primeros días críticos donde el muro invisible de dolor suele volverse infranqueable. El vital para la adherencia a largo plazo. Pues para quienes nos escuchan y sientan la curiosidad científica de explorar los gráficos defensivos, el diseño ciego o los detalles de los biomarcadores, la recomendación es directa. Hay que acudir al artículo original. Buscar a los investigadores Makage, Roanjai y Saetan en el volumen de junio de 2024 de The Journal of Sports Science and Medicine. Sí. Leer la ciencia en su fuente original siempre proporciona una profundidad invaluable. Y por supuesto, para seguir descubriendo cómo la literatura científica más reciente puede aplicarse a la mejora del rendimiento y la salud, es fundamental recordar a los oyentes que sigan el canal y activen las notificaciones. Exacto. Leer directamente los estudios originales ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, que es la mejor herramienta contra la desinformación en el mundo de la salud y el bienestar. Y hablando de ir un paso más allá, me gustaría dejar sobre la mesa una última idea provocadora antes de irnos. Hoy hemos diseccionado el impacto físico, o sea, cómo apagar la alarma química en el tejido muscular para que correr o pedalear no sea una agonía. Sí. Pero esto abre una incógnita mucho más profunda. Si un lípido como el omega 3 puede silenciar el trauma microscópico y la alarma inflamatoria del cuerpo con tanta precisión. ¡Qué interesante! ¿Qué impacto silencioso y sistémico podría estar teniendo en nuestras barreras anímicas, en la niebla mental o en la resistencia cognitiva para mantener cualquier disciplina a largo plazo? ¡Qué buena reflexión! Si la química de nuestras membranas puede suavizar la respuesta del cuerpo ante la destrucción celular, quizás también esté modulando cómo la mente procesa el estrés de enfrentarse a lo desconocido. Es un puente fascinante entre la biología de la célula y la psicología del hábito, que, sinceramente, apenas estamos empezando a comprender.